Así que, licenciado Ortiz, quisiera referirme al otro gran tema del día, esta decisión adoptada por el Parlamento Europeo, de forma abrumadora, hay que decirlo, que pide sanciones contra 4 personas del Ministerio Público y una del organismo judicial. ¿Cómo lo ve? Mire, es muy grave. Yo creo que es muy grave. Nos ha dejado esta crisis una imagen internacional muy pobre. Creo que no hemos todavía, en esta tormenta tan compleja, en esta crisis tan intensa, no hemos tenido tiempo de tomar un respiro los guatemaltecos y sentarnos a ver el panorama, el bosque. El daño institucional ha sido realmente grande y la verdad es que los pronunciamientos internacionales no tienen precedentes en nuestra historia reciente. Yo creo que lo que ha hecho el Parlamento Europeo es una muestra más del deterioro institucional a los ojos de la comunidad internacional, que es real. Hay que sumar esta declaración, que es una resolución invitando sanciones directamente a los personajes involucrados por ellos en esta crisis. Hay que sumarla a los pronunciamientos de la OEA. La votación condenando a Guatemala, la última, en la que hay 29 votos en contra, 29 votos en contra a favor de la resolución que condena la situación de Guatemala, solo una abstención, que fue El Salvador, y el único voto en contra fue la propia Guatemala. Más los pronunciamientos de Estados Unidos y demás países amigos del mundo libre, es realmente un escenario que pinta mal. Recuperar esa imagen internacional va a ser muy difícil. Entonces, creo que hay que tenerlo claro y hay que entender que lo de hoy es un paso importante, pero hay mucho por hacer todavía. Licenciado Ortiz, ya para terminar de mi parte, solo quisiera preguntarle ¿qué escenario ve usted de aquí para los próximos 30 días? Me refiero hacia el 14 de enero de 2024. Mire, yo creo que el camino debería ser bastante más institucional de aquí en adelante, a raíz de este fallo tan importante de hoy. Yo esperaría que así lo sea, aunque claro, hay espacios complicados como de la noticia que ustedes compartían hoy de la acusación contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. Sin duda va a haber momentos difíciles porque esta crisis no va a terminar de la noche a la mañana, pero yo esperaría que ya con el panorama claro de la toma de posesión definida y fuera de dudas, pues los días transcurran con mayor normalidad, que el 14 de enero tengamos una transición pacífica y el 15 de enero también. No hay que olvidar que el 15 de enero es la renovación de corporaciones municipales y bueno, empezar la reconstrucción del tejido institucional. E insisto, probablemente pues este tipo de acciones de persecución penal continúen, pero no deberían en todo caso entorpecer la transición. Licenciado Ortiz, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado aquí en la primera hora y nos quedamos con el licenciado Manfredo Marroquín. Y quisiera abordar con usted otro tema del día. ¿Y cómo ve usted esta decisión adoptada por el Parlamento Europeo? Es una decisión, te digo, única a nivel no solo nacional, sino regional. Nunca antes la Unión Europea se había pronunciado en una resolución de manera tan directa, incluso sancionando personas, y tan directa de lo que implicaría seguir con esta ruta de boicoteo de las elecciones y de la transición democrática en el país. Así que yo te diría que para que esto tuviera ese nivel de apoyo que tuvo, esos 400 y pico de votos en el Parlamento Europeo. 432, licenciado Marroquín, y 9 votos en contra. Sí. Es inédito, tanto para el Parlamento Europeo como para la política nacional y a nivel regional. O sea, te digo que si algo lograron estos actores que han destruido la institucionalidad del país, es provocar un consenso internacional de rechazo a su agenda de poner a Guatemala en la lista de países de regímenes autoritarios. Licenciado Marroquín, yo quisiera volver a la pregunta que le planteaba antes del corte y que lamentablemente tuvimos que parar. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la institucionalidad guatemalteca y qué tan complejo es el reto de poder restablecer el camino que se había avanzado en cuanto a la consolidación de un Estado más fuerte? No le digo más grande, pero sí más fuerte, que tuviera capacidades, que tuviera meritocracia. ¿Cuánto nos falta para poder retomar ese camino?
Mira, el daño es inmenso, o sea, es incalculable. Primero porque construir institucionalidad, eso es dificilísimo, no es como echar a andar un edificio o una obra física, pues tiene un tiempo definido, yo voy a hacer este edificio en 3 años y ya está construido. No, la institucionalidad, construirla es súper compleja porque tiene que ver con temas de cultura organizacional, de prácticas. Entonces, te diría que nos atrasaron en el tema, por ejemplo, del MP. Tenemos que regresar al 93, cuando se aprobó la ley para crear el MP, porque prácticamente va a haber que empezar de cero. Entonces, te diría que el daño es inmenso, hablando solo del MP, pero podemos hablar, por ejemplo, de la infraestructura del país, que ya no hay, porque todo se lo han robado, el presupuesto en infraestructura se lo roban en gran parte. Yo diría que un 70% de ese presupuesto finalmente termina en bolsillos de empresas constructoras y sus dueños, obviamente. El país está colapsado. ¿Cuánto se pierde en términos de competitividad? Porque el país tiene una de las tasas más bajas de movilidad a nivel latinoamericano. Creo que andábamos por menos de 20 kilómetros por hora. O sea, ahí se está perdiendo capacidad económica, se está perdiendo muchas oportunidades. Así que, y podemos seguir la lista, el costo es incalculable de lo que se ha perdido. Ahora bien, licenciado Marroquín, hablemos de otro aspecto que está dejando esta crisis, el hecho de que las autoridades ancestrales ahora tengan un pie en la mesa. Si se tiene que dialogar, se tiene que dialogar con ellos también. ¿Cuán importante es eso? Mira, es que lograron no solo ese consenso de la comunidad internacional, de unir a la comunidad internacional en contra de esa agenda perversa de corrupción, de impunidad, de autoritarismo, sino que también lograron despertar ahí sí al gigante dormido, que son los pueblos indígenas que han estado excluidos, que han sido marginados de las políticas de desarrollo del país, y hoy lograron también que ellos se conviertan en un actor relevante y determinante para el futuro de cualquier tema a nivel nacional. Entonces, eso es de los saldos, te diría, de los únicos saldos positivos que deja esta crisis, el hecho de que despertaron a ese gigante que estaba ahí pues pausado, pero también despertaron a la mayoría de la sociedad. Recordemos los paros de octubre a nivel de barrios, la gente normal que no está imbuida en estos temas pues también participó de esos paros, está indignada porque ya habíamos quitado de nuestra cabeza que se podían robar unas elecciones. Ya llevamos 38 años, por lo menos, de tener elecciones libres. Entonces te diría que son los saldos de los pocos positivos que han quedado de esta crisis. Licenciado, dentro de esos saldos positivos de los que usted habla, hay también una interrogante. Usted hacía mención de cómo la comunidad internacional se ha unido a partir de lo que ha sucedido en Guatemala para poder ver a nuestro país como un régimen dictatorial y autoritario. Pero ¿qué nos falta para que la sociedad guatemalteca en su conjunto pueda entender que lo que está en riesgo es la voluntad del pueblo? Ya parece que el Ministerio Público mostró todas sus cartas con la conferencia de prensa del pasado viernes. ¿Qué hace falta para que el guatemalteco del común pueda entenderlo plenamente? Mira, yo creo que el guatemalteco por primera vez también se llegó a politizar de manera, te diría, masiva, porque no creo que haya un guatemalteco que no entienda lo que está pasando. Todo el mundo podrá tener información incompleta, pero entiende que lo que hay en juego es que se quieren robar la elección. Eso lo entienden la mayoría de guatemaltecos. Eso nunca había ocurrido en el país. En una elección normal, pues ganaba un partido, era prácticamente casi que irrelevante que ganara ese partido porque todos representan más o menos lo mismo, y yo creo que eso es otro de los saldos positivos. Se politizó a gran parte de la población, y el reto que tiene el nuevo gobierno, y si ojalá todos los demás actores del sector privado, es muy importante en Guatemala, que abandonen la complacencia
de tener gobiernos abiertamente corruptos que se roban el presupuesto, porque también los afecta a ellos como empresarios, no tienen carreteras para mover sus productos. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.